Ya. Ya se inició la grabación. Ya ustedes también tienen este material para que lo impriman y si en el caso desean también pueden hacerle, bueno, sus propios apuntes, ¿no? Vamos a hablar, como ven en el título, de los trastornos hemodinámicos. Ya vamos a cerrar, o bueno, ya cerramos el tema de la célula. Ya vimos todo su trayecto de vida desde que se adapta, desde que se transforma hasta muere. Ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿ya? Chau, chau las células, ahora vamos a ver vasos. En el contenido de la clase vamos a ver trastornos hemodinámicos, vamos a ver alteraciones en la hemostasia y vamos a ver alteraciones en el flujo sanguíneo. Aquí es como que darnos una idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Como ven, full vasitos, ¿no? Full vasitos. Y estos vasos, como ven en esta imagen, están conteniendo células sanguíneas. Y estas células sanguíneas, como verán, siempre están moviéndose, ¿no? A partir de un flujo laminar. Si se atasca algo aquí, no va a seguir la corriente. Si el flujo ya no es directo, sino como que así por cualquier lado, también va a traer alteraciones, ¿ya? Acá tenemos también otro flujo, ¿no? ¿Cómo va la sangre? Y cuando hay alteraciones en este flujo sanguíneo, me puede dar edemas, me puede dar trombosis, puedo tener infarto, puedo tener embolia, puedo tener shock y hemorragia. Desde aquí, chicos, no solamente como que sepan la definición de cada patología, sino es que muchas veces los pacientes cuando llegan al hospital llegan con estas complicaciones. Así que desde ya estamos entrando al mundo de la clínica. ¿Ya? Ya estamos como que enfocando cada patología para direccionarlo a un paciente. Y eso es lo importante, chicos. Todo lo que están aprendiendo desde básica tienen que relacionarlo a la clínica para que tenga un poquito más de sentido. Así que aquí también tienen lo que es un cuadrito que siempre les muestro para dar una idea general de los puntos importantes en este tema. Como les dije, trastorno hemodinámico, alteraciones en la hemostasia y alteraciones en el flujo sanguíneo. En el caso de hablar de trastornos hemodinámicos, vamos a hablar de las fuerzas de Starling, que van a ver siempre en el tema de fisiopato, van a ver también en pacientes renales, pacientes también con falla hepática, tienen esta alteración de las fuerzas de Starling. Ahora, cuando hay alteración de estas fuerzas de Starling, que vamos a ver quiénes son, me va a producir edemas, derrames, me puede dar hiperemia y congestión, ¿no? Y cada uno de estos puntitos los vamos a ver después. Ahora, en el caso de alteraciones en la hemostasia tenemos que relacionarlo a algún tipo de, digamos, tapón cuando existe algún tipo de sangrado, ¿no? ¿Y quiénes generan el tapón, la costra? Las plaquetas, ¿no? Por eso ahí vamos a ver la función de las plaquetas, de los factores de coagulación y cuando no funcionan, hemorragia y cuando funcionan de manera excesiva, trombosis y ahí cada uno vamos a ver también sus puntos. Y por último, vamos a ver las alteraciones en el flujo sanguíneo, ¿no? Hemos hablado en el anterior PPT cómo va ahí la sangre, ¿no? Las células sanguíneas, todo bonito con su flujo laminar, pero ¿qué pasa si hay algo ahí que atasca el flujo? No va a pasar. ¿O qué pasa si posiblemente, ok, hay como que un coágulo, algo ahí como una pelotita en lo que es la manguera del vaso sanguíneo y esos justo vasos irrigan lo que es el corazón. Al final el corazón no se va a llenar de oxígeno, no se va a llenar, perdón, de nutrientes, porque pues al final, si se dan cuenta, ese coágulo o algún tipo de, digamos, obstáculo en el vaso no está haciendo llegar pues el oxígeno. Así que con ello vamos a ver alteraciones en el flujo provocando infartos y hasta shock. ¿Ya? Así que aquí tenemos sistema circulatorio. Es muy importante, chicos, reconocer o, bueno, recordar de qué está compuesto el sistema circulatorio. Como ven aquí, está compuesto de arterias, que son las rojitas, y las venas, ¿ya? Vamos a ver que las arterias van desde lo más central hasta lo más distal. En cambio, las venas van desde lo distal hasta lo más central, ¿ya? Pero no solo están venas y arterias en nuestro cuerpo, también hay un sistema linfático, ¿ya? El sistema linfático puede encontrarse también como nódulos linfáticos en algunas partes del cuerpo, como ven, bolita, bolita, bolita. Esos son nódulos linfáticos que me permiten filtrar líquido. ¿Para qué? Para purificar. Básicamente el sistema linfático es como un purificador, perdón, de líquido que posiblemente en el intercambio gaseoso no esté reabsorbiendo la sangre. O sea, ya.
Se da la filtración por lo que son las arterias y la reabsorción por lo que son las venas, pero muchas veces llega a grandes cantidades por parte de la arteria donde la vena no se, digamos, abastece, o algunas veces suelta un poquito de líquido. Ese líquido que está soltando, que no pudo reabsorber lo que es la vena, lo absorbe lo que son la linfa, ya los nódulos linfáticos, lo reabsorbe, lo purifica y se salta toda esta vía como que por un desvío y lo lleva, perdón, al mismo lugar, ¿no? A la vena, ¿no? A la vena cava y llega a lo que es a la cavidad derecha del corazón. ¡Tarán! Ahora, ya teniendo en cuenta de qué está compuesto el sistema circulatorio, tenemos que hablar de las fuerzas de Starling, que era un punto importante en las alteraciones hemodinámicas. Así que para hablar de las fuerzas de Starling tenemos que recordar esta imagen que creo que lo han visto alguna vez en fisiopatología, nuestros compartimentos, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, estamos casi la mitad compuestos de fluidos, de líquidos, ¿no? En las mujeres 55, en los varones 60. ¿Por qué hay menos en las mujeres? Porque las mujeres tienen más grasa, los varones tienen más masa muscular. Así que ya, en promedio 60. Pero este líquido que tenemos en el cuerpo también se divide en un compartimiento intracelular y extracelular. ¿Quién hay más? El intracelular. Pero lo que nos importa ahorita, o sea, para hacernos proyección, cómo así un paciente se pone hinchado, se dematiza, es por esto, no es por eso. Es por el líquido extracelular. Y el líquido extracelular tiene parte intersticial y parte del plasma, ¿ya? Cuando hablamos de compartimento extracelular, significa todo lo que está afuera de la célula. Pero afuera de la célula no solamente está un espacio intersticial, sino también hay vasitos, ¿ya? Y eso me va a generar a que, pues, por diferentes patologías, muchas veces de lo que es la célula, salga mucho líquido. Para la parte intersticial, cuando hay acumulación de líquido a este nivel, ahí es donde la persona se hincha, ¿ya? Se hincha. Así que ahora vamos a ver un poquito más de eso. Acá, recordando, vamos a tocar el primer punto de trastornos hemodinámicos, ya como bien ahí menciona, trastornos hemodinámicos. Y acá tenemos lo que es la arteria y la vena. Acá están las fuerzas de Starling, que hemos dicho que está la presión hidrostática y la presión oncótica. Ah, bueno, no lo hemos dicho, recién les digo, chicos, las fuerzas de Starling están compuestas de la presión hidrostática y de la oncótica. Y hay tanto presión hidrostática oncótica de acá, del capilar, como también del exterior, ¿ya? Por eso le mencionan ahí presión hidrostática capilar y presión hidrostática del líquido intersticial. ¿Para qué me sirve? La presión hidrostática me sirve para la función arterial, o sea, recuerden que en el PPT anterior les mencioné de que la arteria filtra gracias a la presión hidrostática, bota a bota. Y ahora, ¿quién reabsorbe? La parte venosa, ¿no? ¿Y quién permite la reabsorción? La albumina. Y la albumina está dentro de los compuestos más principales de la presión osmótica o oncótica. Ya por eso filtra, reabsorbe, y lo que queda llega a la vía linfática que, digamos, toma un camino diferente a lo que es la vena y llega igual al conducto torácico, llega a la vena subclava izquierda y llega a lo que es la cavidad derecha del corazón, como si no hubiera pasado nada, ¿ya? Ahora, aquí también recordarles, ¿no? El tema de la filtración y la reabsorción. La filtración, ¿quién hace? La presión hidrostática capilar. Y si se dan cuenta, mientras nos vamos como que haciendo el tema de la transición de arteria-vena en el capilar, la presión va bajando, ¿no? Digamos que bota con fuerza, bota, 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 y cuando ya se va acercando a la zona de transición, va disminuyendo la presión. En cambio, si se dan cuenta por la parte venosa, siempre la presión se mantiene, siempre la presión se mantiene. Ahora, esta presión hidrostática y la presión oncótica del capilar no digamos que tienen la vida fácil, sino también el ambiente le da presiones en contra. Ahí está la presión hidrostática del líquido intersticial, pero si se dan cuenta, ¿quién gana? ¿El 28 o el 3? El 28, ¿no? Por eso no pasa nada y bota, bota, bota. Acá también tenemos la presión coloidosmótica o oncótica, tiene 28. Y la presión coloidosmótica o oncótica del intersticial es 0. Así que normal, como si no hubiera pasado nada. Ya chicos, por eso es el tema de este gráfico. Ahora, vamos a ver que muchas veces
Esto, presión hidrostática y la presión osmótica se alteran. O sea, puede que en vez de tener 28 milímetros de mercurio, va a tener 30. Y cuando hay 30, y digamos que siguen 28 o hay hasta menos, hay 10, ¿no? O 9, va a botar mucho líquido, demasiado. Y pues la vía linfática no va a poder con tanto líquido. Así que se va, digamos, exceder, se va a alterar la presión y perdón, las fuerzas de Starling y al final todo ese líquido se queda en el intersticio, ¿no? Y por eso el paciente se edematiza por el problema de las fuerzas de Starling. Puede que haya mucha presión hidrostática, que me bote mucho líquido en el intersticio, o también puede ser que la presión coloidosmótica o osmótica no esté funcionando, está muy baja, así que nadie lo va a reabsorber y todo el líquido se queda afuera. Acuérdense, chicos, el edema es por la salida del líquido. ¿En dónde? En el intersticio. Por eso ponemos acá edema y derrames. Pero ahora, ¿por qué agrego la palabra derrames? Porque depende dónde se vaya el líquido para yo llamarlo edema o derrame. Si en el caso se va, como vimos acá, al espacio intersticial que está dentro del compartimiento extracelular, pues le llamo edema. Pero si se va a alguna cavidad que vemos aquí, que existe cavidad, por ejemplo, a nivel de lo que es la pleura o a nivel también del corazón o a nivel también de lo que siempre vemos, ¿no? Pacientes bien gorditos, bien hinchados, es que el líquido está en la cavidad periabdominal, ¿ya? En la cavidad abdominal. Así que primero vamos con este punto, edema. A nivel macro, chicos, nosotros podemos ver cómo se pues, evidencia un edema con el signo de lo que es la fovea. Ahí vemos que la fovea, bueno, acá no, ¿no? Pero cuando me lleven medicina uno van a ver que cuando tienen un edema yo tengo que clasificar cuánto está de severidad. Ahí yo lo clasifico de 1 a 4 cruces. Por ejemplo, igual que el bizcocho o el panetón, ¿no? Que ustedes hunden el dedo y se demora en regresar. Igualito cuando tú pones el dedo en las piernitas, por ejemplo, de un paciente edematizado. Tú pones tu dedo y deja marca. Si se demora en regresar mucho tiempo, pues será que el edema está muy grave. Si pones tu dedo y al toque, ¡fush! Se eleva, pues parece un edema leve. ¿Quiénes tienen este edema? Ya para que ahorita, chicos, capten. Ahorita tienen que tener en cuenta que paciente, por ejemplo, creo que lo van a ver después, ¿no? Pero paciente que tiene edema, posiblemente sea paciente renal, paciente con problema hepático, ¿ya? Estos dos son básicos. O paciente posiblemente desnutrido, ¿ya? Después vamos a ver por qué. Acá también vemos otro tipo de edema, ¿no? Que está a nivel periorbitario, ¿ya? ¡Tarán! Y ahora, a nivel micro también se puede ver, ¿no? Aquí vemos diferentes, digamos, glandulitas en las cuales, si se dan cuenta, están muy separadas, posiblemente por el exceso de líquido a nivel intersticial. Ahora, otro punto importante es saber el tema de la localización, ¿ya? Porque un edema también lo puedo clasificar según dónde está. Puede ser un edema localizado o un edema generalizado. En el caso localizado, siempre vean las piernas, chicos. Es el lugar más frecuente donde está hinchado, como ven acá en la imagen. Ahora, en el caso de generalizado, como bien menciona su nombre, es un edema que está en todo el cuerpo y no se le llama edema generalizado muchas veces. En las historias clínicas les ponen anasarca y ya tienen que pensar que es un edema que está en todos lados. Ahora, llegando a lo que es el derrame, repito, es un líquido que se infiltra en dónde? En las cavidades. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en quién, igual que arriba, paciente con problema hepático, ¿ya? Especialmente paciente cirrótico. Paciente cirrótico va a venir con una panza gigante, gigante, que va a decir que no le entra el pantalón. Es por esto, ¿ya? Es un derrame que posiblemente es por las alteraciones de las fuerzas de Starling, hidrostática o coloidosmótica o oncótica. Acá hay un punto clave, chicos. Siempre les dije que en el caso del libro que ustedes están leyendo, el Robbins, un punto importante que siempre tienen que leer en cada capítulo son los conceptos claves, ¿ya? Que es como un resumen del capítulo, pero igual tienen que leerlo todo, pero si en el caso necesitan un poquito más de tiempo, ¿no? O como que están con las prácticas, no se olviden nunca de leer los conceptos claves.
¿Qué menciona? El edema es el resultado, como les dije, ¿no? Del desplazamiento líquido de los vasos en el espacio intersticial, ¿no? Todo el líquido está en el espacio intersticial. Y como vimos también en clases pasadas, el edema puede ser tanto trasudado o exudado. En el caso de la inflamación, nosotros dijimos que había edema. ¿Por qué? Por la histamina, ¿no? Que hacía vasodilatación, separaba lo que son las células endoteliales y por ahí salía líquido. Pero acá no estamos hablando de inflamación, estamos hablando del problema de la fuerza de Starling, o sea, presión hidrostática alterada, presión oncótica alterada. Eso es trasudado. Y acá hay también algunos casitos, ¿no? Cuando hay, perdón, una presión hidrostática aumentada, cuando hay una presión coloidosmótica disminuida. Acá, por ejemplo, mencionan que pacientes, por ejemplo, que tienen desnutrición o pacientes que no les funciona bien el hígado o pacientes que tienen, por ejemplo, mucha filtración de la proteína que le llaman proteinuria, van a disminuir obviamente la albumina. Y la albumina es el que maneja la presión osmótica o la presión coloidosmótica, así que al final también va a haber una alteración de las fuerzas de Starling y me produce edema. Ahora, ¿quién me puede producir una presión hidrostática aumentada? Un problema sistémico, como la insuficiencia cardíaca, ¿ya? La insuficiencia cardíaca me aumenta la presión hidrostática, pero por otro lado también me disminuye el flujo sanguíneo renal. Esto es como que un punto importante para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ese me genera angiotensina 2. Y también me va a retener agua y sodio. Ahora, ustedes se acuerdan, ¿para qué yo, a ver, por qué es importante saber la retención de agua y sodio? ¿Y por qué también está relacionada a la insuficiencia renal? Porque, bueno, la insuficiencia renal me da esto, ¿no? Porque hay alteración justo en los túbulos, la aldosterona no funciona, pero cuando yo retengo sodio, tengo que pensar en el espacio intravascular. ¿Y por qué es importante el espacio intravascular? Porque recuerden que dentro del espacio intravascular, o sea, perdón, con el espacio intravascular se encontraba el intersticio y los dos juntos me formaban el espacio extracelular. Y estamos hablando de que también me va a afectar lo que es la zona fuera de las células, así que se va a aumentar peor el líquido. Así que presión aumentada, hidrostática, presión disminuida, osmótica, me genera edema. Acá también, ¿no? Aumento de la presión hidrostática, ya hemos dicho, ¿no? Reducción de la presión coloidosmótica, ya hemos dicho, enfermedad hepática, desnutrición, falla renal. Pero también podemos hablar de que no solamente hay alteración en parte de la arteria o parte de la vena, sino también hay alteraciones, por ejemplo, por parte del sistema linfático. Puede haber una obstrucción de la linfa, o sea, ¿ok? Digamos que la vena no ha absorbido todo, ha quedado un poquito afuera del líquido, pero ¿qué pasa si estas vías están como que obstruidas o no existen porque se han como que destruido por algún tipo de radiación? Al final ese líquido igual va a quedar afuera, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso, los conceptos clave. Ahora, antes de pasar al siguiente, quisiera saber si está todo claro, Eva, Yanela. Eva, ¿qué tal? ¿Todo está claro? Sí, sí, está claro. Ok, gracias. A ver, vamos a avanzar. Ahora sí, las causas, chicos. Acá un poquito más rápido porque creo que ya lo hemos tocado en el PPT anterior. En el caso de las causas, tenemos la primera. Ya la primera causa es por el aumento de la presión hidrostática. ¿Cuándo puede haber aumento de la presión hidrostática? Tengan en cuenta que siempre hay este aumento cuando hay una obstrucción en el vaso, cuando se acumula mucha sangre por un lado. ¿Y dónde puede haber acumulación de mucha sangre? En, por ejemplo, trombosis venosas profundas, ¿ya? O también porque hay una tumoración. Eso me va a generar que la presión hidrostática del capilar por pues, el aumento de sangre ya no sea 28, sino posiblemente llega a 40. Así que con más potencia sale la sangre, sale el líquido, ¿ya? Así que me produce edema. Pero ojo, el edema, si estoy hablando de trombosis venosa profunda, estoy hablando solamente que está produciéndose en el pie. Sería un edema localizado, ¿ya? Perdón, en la pierna. Igual, si hubiera una tumoración a este nivel, aumenta la presión de 28 hasta 40 posiblemente y sale líquido, pero solo es en la pierna porque el problema es ahí. En cambio, si yo hablo de un problema sistemático que puede ser por una afección o insuficiencia cardíaca,
me puede dar un edema generalizado llamándose anasarca, ¿no? Como ven aquí en la imagen, anasarca, todo hinchadito, ¿ya? Ahora, el otro punto, subimos. Hablamos también de una causa como la reducción de la presión coloidosmótica. Y como dijimos en el PPT anterior, se está moviendo gracias a la albumina. La reabsorción que produce la presión coloidosmótica lo hace gracias a la albumina, ¿ya? Y la albumina hemos dicho que puede ser provocada o, bueno, sintetizada gracias al hígado, porque pues las proteínas lo produce el hígado. Así que un paciente cirrótico que tenga mal el hígado no va a producir bien y se genera edema. Otro también, paciente que no come muchas proteínas, albumina, baja presión. Otro también, paciente con falla renal, ya bota muchas proteínas, así que también falla la presión, ¿no? Y también hay una enfermedad de meningocele infantil en la cual también se disminuyen lo que son las proteínas y también disminución de la presión coloidosmótica, ¿ya? Acá también hay como que un tipo de sistema de compensación que todavía empeora el tema de lo que es el edema. Por ejemplo, aquí hemos hablado, ¿no? Paciente que tiene falla renal, ¿no? Baja perfusión de la falla de lo que es el riñón, que activa el sistema renina-angiotensina. ¿Y esto qué me genera? Activación de la aldosterona, o sea, me va a retener más agua, pero justo me va a retener más sodio. Y es peor, porque me va a aumentar el volumen sanguíneo y justo el volumen sanguíneo está cerca al intersticio y está moviendo todo lo que es el compartimiento extracelular. Y al final el edema se me va a empeorar, ¿ya? Eso era como que un datito importante que creo que también lo hemos visto en el PPT anterior. Otro punto importante para el edema es la obstrucción del desvío, ¿no? De lo que es el drenaje linfático. ¿Cuándo se puede obstruir el drenaje linfático? Cuando está inflamado, cuando hay una neoplasia, cuando ha pasado ahí justo un proceso quirúrgico, ¿ya? O también cuando ha sufrido algún tipo de radiación. Ahora, luego, que va justo con el problema de riñón. Yo tengo una falla renal a partir de una insuficiencia cardíaca. Esto va a activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona, me activa la aldosterona, ¿cuál es su función? Retener agua y sodio. El sodio, dijimos que es una de las moléculas más importantes a nivel del compartimiento extracelular. Específicamente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a nivel intravascular, así que al final también va a afectar la parte de afuera y va a generar un aumento de líquido. Y por último, la inflamación. La inflamación también me puede producir lo que es un edema, pero ojo, este edema es de tipo exudado. Ya dijimos que es gracias a la histamina, que genera un espacio entre lo que son las células endoteliales, que sale, ok, el neutrófilo para matar a lo que es el patógeno, pero también sale líquido. Ese es exudado, pero estamos hablando aquí de un tipo de trasudado. Ya, el trasudado se da por la alteración de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica, nada más. Y si queremos hablar un poquito más del edema exudado, veremos que un edema focal de tipo infeccioso puede ser la celulitis. Y un edema generalizado sería en una infección generalizada, sistemática, ¿no? ¿Y en dónde encontraríamos eso? En la sepsis, ¿ya? Así que ahí tenemos las diferentes causas para que yo tenga un edema. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Menciona, paciente de 40 años, diabético. Ya, te está diciendo las patologías. Cirrótico, ya sabemos que está fallando. Presenta, dice, edema generalizado. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explicaría mejor este fenómeno? A ver, chicas. Incremento de la presión hidrostática. A ver, vamos a ver. No. A ver, vamos a ver por qué. Ya, paciente diabético con falla hepática. Hemos dicho que el hígado es el gran productor de proteína y me está fallando el hígado, al final la albumina no va a producirse o va a estar en volúmenes, perdón, niveles disminuidos. Así que, ¿quién movía la albumina? La presión oncótica.
Así que vamos a ver que en este paciente con falla hepática la presión oncótica está disminuida y posiblemente para que tenga un edema. Así que puede ser por la ingesta excesiva de agua, no necesariamente, porque tenemos mecanismos de compensación. Obstrucción linfática, paciente dice que tiene neoplasia, que ha recibido irradiación antes, que ha tenido como que un cáncer antes, y si ha recibido quimioterapia, radioterapia, no, tampoco. Aldosteronismo primario, te dice que el paciente tiene falla renal, que ha cursado insuficiencia cardiovascular, tampoco. Luego, incremento de la presión hidrostática. Yo hubiera pensado el aumento de la presión hidrostática posiblemente en un paciente que tenga alteración de tipo obstructiva, como es la trombosis venosa profunda o tumor. Pero acá te hablan del hígado, así que pienso en la disminución de la presión oncótica, ¿no? Por la misma explicación que ya hemos dicho. Ahora, cerramos el tema de edemas y derrames. Ahora vamos a ir con el siguiente punto, que es hiperemia y congestión. ¿Ya? En el caso de hiperemia y congestión, ambos se da el incremento del volumen sanguíneo, pero uno es en rojito y otro es en azul. O sea, uno es en arterias y el otro es provocado por las venas. ¿Ya? En el caso de la hiperemia es un proceso activo, se da por el aumento del flujo sanguíneo y es color rojo, ¿ya? Aquí se da la dilatación arteriolar y lo podemos ver tanto de manera fisiológica como patológica. Fisiológica cuando, por ejemplo, nosotros corremos maratón no sé cuántas distancias y nuestros cachetes se ponen bien rojos. Ese es un tipo de hiperemia, o sea, el aumento del flujo sanguíneo normal. Pero, por ejemplo, si en el caso nos raspamos o nos jugamos con el gato y nos da un arañazo, esa zona se pone roja también y eso no es fisiológico, es algo patológico posiblemente relacionado a lo que es una infección, ¿ya? Así que acuérdense, hiperemia está tanto en un proceso fisiológico como patológico, ¿ya? Y la piel, bueno, o el lugar de la zona se pone tipo eritema, o sea, rojo. Ahora, en el caso de la congestión, vamos a ver que la sangre, ok, también se acumula, por eso hay un incremento de volumen sanguíneo, pero no es por algo fisiológico, sino es que en el trayecto hay un obstáculo, tipo la trombosis venosa profunda. Hay un obstáculo en el vaso que hace que la sangre se quede aquí y posiblemente retorne a otros lados y llegue posiblemente de la arteria que estaba alterada, llegue hasta la vena, ¿ya? O también, si hablamos, por ejemplo, de una parte de los capilares donde la sangre necesita pasar a lo que es la parte pulmonar para oxigenarse, no lo va a hacer, ¿ya? Así que puede haber acumulación de un lado de sangre desoxigenada, porque hay una obstrucción que no llega, perdón, que no permite que la sangre llegue a oxigenarse, ¿ya? Por eso muchas veces se ve aquí, tipo azulada, como ven aquí. Puede haber una obstrucción, un tipo de isquemia que me ponga azulita la piel. ¿Ya? Por eso dice alteración en el retorno venoso y donde también hemos visto en la trombosis venosa profunda, ¿no? Es un coágulo en una de las venas de las piernas que no genera que la sangre pase de un lado a otro, ¿ya? Este es un proceso pasivo, reducción del flujo de salida porque hay un tipo de obstrucción y la piel pues torna un color rojo azulado, ¿no? Acá también hay una explicación para que pues vean, o bueno, puedan ver para, digamos, ampliar un poquito más la definición, pero con tal que me hayan entendido esta explicación, basta. Adicionalmente, la clase también menciona el tema de la congestión crónica, la cual pues se genera a partir de un tipo de hipoxia. Esto me va a dar lo que es una degeneración parenquimatosa. También, por otro lado, una congestión crónica me genera un aumento de la presión hidrostática porque es congestión, acumulación, obstrucción de un lado y me da un tipo de edema trasudado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no estamos dando el tema de la inflamación, ya ni infección, así que es un edema trasudado. Así que si yo complemento, si yo como que uno todas estas complicaciones, una degeneración parenquimatosa a partir de la baja de oxígeno y un edema trasudado, me puede dar, por un lado, la atrofia. Y por otro lado, también si sigue lo que es la persistencia del problema, puede dar lo que es una fibrosis secundaria.
Eso es algo adicional que creo que lo vi en mi teoría bueno, sí, del año pasado, pero con tal que sepan de la hiperemia y la congestión, basta para manejar las preguntas. Ahora, ya hablamos de los trastornos hemodinámicos, completito, y ahora vamos a pasar a las alteraciones hemostáticas, ¿ya? Estamos pasando al siguiente cuadrito. Ahí vamos a ver hemorragias, trombosis y embolismo, que lo ven bastante cuando vayan al hospital a ver pacientes cardio. Así que primero vamos a ver cómo se forma la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Controla lo que es la hemorragia ante un tipo de lesión vascular. Son los que me permiten poner la costra, los que me permiten formar un tipo de cicatriz, ¿no? Después que se arregle todo esto. Así que los pasos para yo generar lo que es una hemostasia, primero es la vasoconstricción, luego es la hemostasia primaria y para sellar bien ese tapón, esa cicatriz, una hemostasia secundaria. En el caso de la vasoconstricción es por lo mismo de la lesión vascular. Si está saliendo sangre no me conviene, así que yo aprieto lo que es el vaso, ya vasoconstricción. Luego, ok, ya apreté el vaso, ¿qué hago? Tengo que llamar a las plaquetas, ¿no? Esa es la hemostasia primaria que solo funciona con plaquetas. Se da la adhesión plaquetaria, ¿no? Se da también el cambio de forma porque las plaquetas deben cambiar en una forma para pues, digamos, unirse mejor, porque al final no es que ahí esté el vaso, sino también está pasando diferentes flujos que hace que las plaquetas como que tengan más dificultad para pegarse ahí en la zona. Así que tienen de cambiar como que en una forma más espiculada para como que conectarse con sus demás hermanitos. Luego también libera gránulos, luego reclutan, ¿no? Cuando ya están fijos, reclutan a más como que plaquetas y se da la agregación plaquetaria y con ello generan el tapón hemostático, ¿no? Acá también vemos como que en un poquito más de zoom cómo se da la unión entre plaqueta y lo que es la zona de lesión. Primero tenemos que tener en cuenta que la lesión me va a dar la exposición de lo que es el colágeno y justo con la exposición del colágeno subendotelial, que es el rosadito que ven acá, se va a conectar el receptor de la plaqueta, que es la glucoproteína 1B, ¿ya? Esa es la adhesión. Luego se estabiliza y todo, y llama a sus hermanitos. Por eso hay agregación plaquetaria. Y la agregación plaquetaria también tiene sus receptores. Ahí están los receptores glucoproteína 2B, 3A, ¿no? Y se da a partir justo los dos por el factor von Willebrand. Por eso pacientes que tienen disminución de este factor von Willebrand tienen que cuidarlos a que no se caigan. ¿Por qué? Porque tienen mucho riesgo a sangrar, ¿ya? Porque las plaquetas nunca van a llegar, ¿ya? Nunca se van a pegar. Ahora, no me sirve solamente tener las plaquetas plegadas aquí, porque al final, imagínense que viene un flujo bien fuerte y todas las plaquetas, pum, 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 se desprenden. Necesito como que una liga para ajustarlos a todos. Así que aquí viene la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es este cuadrito que lo han visto seguro siempre, que es la cascada de coagulación, ¿no? Ustedes saben que en la cascada de coagulación existen dos tipos, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? En el caso de la vía extrínseca aparece cuando hay un daño del vaso sanguíneo, justo lo que hemos visto acá, ¿no? Y la intrínseca también, ¿no? Cuando hay un traumatismo de la sangre, contacto con la sangre con el colágeno. Cada uno parte de manera distinta. Por ejemplo, la extrínseca parte a partir del factor tisular, la intrínseca con el factor 12 y al final pues van activando, van activando, van activando, pero digamos que lo común de estas dos vías es que me producen fibrina, ¿no? Y la fibrina es lo que va a dar estabilidad a ese tapón plaquetario que armamos en la hemostasia primaria. ¿Ya? Así que acuérdense que la finalidad de la cascada de coagulación es formar fibrina, ¿ya? La fibrina es como que la parte ya activa, pero, o sea, todo empieza a partir de fibrinógeno. Gracias a la trombina, el fibrinógeno se activa fibrina y ya está todo selladito. ¿Ya? Acá también vemos, ¿no? Factor tisular, o sea, está empezando aquí por la vía extrínseca, luego expresión de los complejos de fosfolípido, activación de la trombina. ¿Para qué? Para cambiar de fibrinógeno a fibrina. ¿Ya? Y se da acá la fibrina y como ven aquí, estas plaquetas que solamente estaban unidas se unen con más estabilidad porque como que se encierran, ¿no? Como que las sellan. Así que ahí se consolida lo que es el tapón plaquetario. Hasta que vengan lo que son pues las demás células, estabilicen la zona, maten al patógeno, forman la cicatriz y después se tiene que resolver, porque las plaquetas no siempre deben estar ahí.
tienen un punto fijo para ya desarmarse. Por eso existe el sistema fibrinolítico, también llamado la fibrinólisis, porque si nadie para a estos factores de coagulación o también a la llegada de la agregación plaquetaria, este tapón va a crecer, va a crecer, va a crecer y al final va a tapar todo y me produce un tipo de obstáculo para que los vasos lleguen a irrigar, no sé, al corazón, al riñón, en donde se encuentren. ¿Ya? Así que el sistema fibrinolítico es un tema de regulación ante estos dos problemas. Y esto se produce a partir del enemigo de lo que es la fibrina, que es la plasmina. La plasmina es el enemigo desde siempre de la fibrina. ¿Por qué? Porque gracias a la plasmina me degrada la fibrina y todo ¡fum! Se va. ¿Ya? Es para restablecer la permeabilidad vascular. Y la plasmina se da a partir de ¿qué? Del plasminógeno. ¿Y quién activa el plasminógeno para que se convierta en plasmina? Los activadores del plasminógeno. Más fácil no puede ser. TPA, UPA. ¿No? Acá están los activadores del plasminógeno, TPA, UPA, ¿ya? Así que, bueno, eso era por parte, digamos, de lo general de la hemostasia. Quisiera saber si está todo claro por esta parte. Chicas, está todo claro, ¿no? Ya, gracias. Así que vamos a avanzar. Acá tenemos la primera pregunta. Mencionan la vía extrínseca de la coagulación es desencadenada por... ¿Quién desencadena la vía extrínseca, chicas? O sea, ¿quién empieza? ¿Cuál es el inicio? La B. Muy bien, la B, ¿no? Factor tisular. Muy bien, así que tengan en cuenta cuál es el inicio de cada vía y al final creo que sí lo sacan un poquito más rápido porque los dos tienen algo en común, la fibrina. Ahora sí, las patologías, ¿no? En el caso de las patologías, ¿qué pasa si no funciona bien la plaqueta, si no viene bien el tema de los factores de coagulación? Al final, ese tapón no va a funcionar y el paciente se va a desangrar, ¿no? Así que la hemorragia muchas veces se da por la alteración en los vasos, no sé, hay una mala vasoconstricción, las plaquetas no se da una agregación plaquetaria de manera correcta o los factores de coagulación, ¿ya? Y muchas veces el problema depende de la gravedad de hemorragia, depende cuánto volumen he perdido, depende de la velocidad de la sangre con la cual he perdido y también la localización, ¿ya? Por ejemplo, digamos que me tengo que preocupar si el paciente está en un shock hipovolémico, que puede ser, por ejemplo, por traumatismos, ¿no? Un traumatismo me genera pérdida masiva y rápida de toda la sangre, posiblemente 2 litros de nuestra sangre. Y nosotros tenemos 5, ya está como que para la tumba el paciente, lastimosamente. Así que me tengo que preocupar con el choque hipovolémico. Pero también hay una pérdida de sangre que hasta el paciente ni se da cuenta, que es la anemia ferropénica. El paciente pierde sangre, la hemoglobina está baja y nada, con la justa dice, pues sí, un poquito pálido estoy, pero no se da cuenta. ¿Ya? Se da cuenta cuando ya tiene las complicaciones. Así que aquí en la anemia ferropénica, la sangre se pierde como que lentamente, ¿no? De manera crónica. Acá también podemos ver alteraciones justamente en la hemostasia primaria, en la secundaria. Si hablamos de primaria, estamos viendo alteraciones en dónde, en las plaquetas. Si hablamos de secundaria, estamos hablando de factores de coagulación. Así que si hablamos primero de la hemostasia primaria, hay una alteración en el tapón plaquetario. ¿Dónde se manifiestan estas alteraciones? En la piel y las mucosas. Como repito, alteración en la primaria es alteración en plaquetas. Y todas las fases de las plaquetas, ¿no? Hay alteración en la adhesión y posiblemente en la agregación. Y ese punto de la agregación y de la adhesión se manejan con el factor von Willebrand, ¿no? Así que enfermedad de von Willebrand está dentro de las alteraciones primarias, ¿ya? Y también paciente que tiene, por ejemplo, trombocitopenia, que tiene leucemias, también posiblemente tengan hemostasia primaria. Ahora, si digo que la alteración se presenta en la piel, puedo ahí ver varios tipos, ¿ya? Y dependen del tamaño para yo llamarlo de manera diferente. Por ejemplo, yo puedo ver un paciente que tenga puntos rojitos en las piernas, ¿no? O en lo que son los brazos. Y yo digo, pucha, este paciente seguro tiene acné, perdón, o sarpullido, o tiene varicela. No, no, esos son petequias. Yo lo confirmo viendo ahí el examen y dice plaquetas súper bajas, ¿no? Acá vamos a ver, las petequias tienen 1 a 2 milímetros. Ya si alguna vez el paciente, no, perdón, si el doctor les menciona estas manchitas,
y te dice qué es, y tú dices petequias, te va a decir, ¿por qué petequias y no púrpuras? Pero tienes que ahí salvar con el tema del tamaño, ¿ya? Porque las petequias miden de 1 a 2 milímetros y las púrpuras más de 3 milímetros. Luego también están las equimosis, que pues miden entre 2 a 1 centímetro, y los hematomas, que ya son manchas bien grandes, ¿ya? Aquí viene la diferencia, por eso yo resalto el tema del tamaño. Ojito. Ahora también tenemos alteraciones de la hemostasia secundaria, que se da con los factores de coagulación. Estos pacientes, por ejemplo, pueden tener hemofilia, ya que son enfermedades que justo están localizadas en proteínas que, digamos, generan el avance o, bueno, la activación de la cascada de coagulación. Hemofilia tienen una hemostasia secundaria, alteración de la hemostasia secundaria. Y la hemorragia, más que estar en piel, puede estar, por ejemplo, en partes blandas como son los músculos, son las articulaciones, que le llaman hemartrosis. Ahí está un hematoma, ya justo en el músculo, y una hemartrosis, justo acá, en las rodillitas. Acá adicionalmente vamos a hablar de las alteraciones generalizadas con afección justamente en los vasos pequeños, ¿ya? En el caso de los vasos pequeños también vamos a ver similares manifestaciones, ¿no? Vamos a ver púrpuras, equimosis, hematomas, pero tienen que acordarse el tema de las vasculitis, chicos. Acá es como un tema como que adicional, algo aislado a lo que hemos visto, pero las vasculitis también en los pacientes me van a generar este tipo de manchitas. La vasculitis muchas veces se da, ok, por estos factores, ¿no? Alteración de la coagulación, de los factores de coagulación, de las plaquetas, pero más está relacionado a un problema inmunológico, ¿ya? Un problema inmunológico. Así que, más que todo, es para que vean que la vasculitis también se presenta, perdón, con alteraciones en lo que son las piel, ¿ya? Púrpura palpable, equimosis. Ahora sí, avanzamos. Ya hemos hablado de las alteraciones en la hemostasia con hemorragia. Ahí están los puntitos que hemos visto. Ahora vamos a ir a trombosis. En el caso de la trombosis, también importante, chicos. La trombosis es la formación de una masa de sangre coagulada en la circulación. Acuérdense de su tubería, que es un vaso, y acá está lo que es un coágulo. Imagínate que este vaso sea del corazón, sea una arteria coronaria, que es la que irriga, la que da sangre, oxígeno, nutrientes. Así que si está el coágulo aquí, sangre llega y nunca le da como que el ATP ni los nutrientes a lo que son los cardiocitos. Así que posiblemente parte del tejido cardíaco se muere. ¿Por qué? Por esa obstrucción, ¿ya? Así que primero tengo que tener en cuenta la triada de Virchow. La triada de Virchow, chicos, siempre lo van a ver. Si dice paciente con triada de Virchow, al toque piensa que el paciente va a tener un trombo, ¿ya? Así que acuérdense, la triada de Virchow está con tres cosas, por eso es triada. Va a tener una lesión endotelial, va a tener un proceso de hipercoagulabilidad y un flujo sanguíneo anómalo. Lo primerito, lo más importante o lo que rige todo esto es la lesión endotelial. ¿Ya? O sea, el endotelio, como verán, está en todos lados, ¿no? Es como que el lugar que tiene más exposición a daño. Todo bien con el endotelio, pero cuando le hacen daño, ahí se vuelve malo. ¿Por qué? Porque activa su fase procoagulante, proinflamatoria, prooxidante y proliferativa. Y aquí se daña todo. Luego, otro punto es el tema de la hipercoagulabilidad, ¿no? Si está activo una patología que me genere más o ser más propensa a formar coágulos, es peor, ¿no? Se forma una trombosis. Así que en la hipercoagulabilidad tengo un proceso primario, un secundario. Puede ser un problema genético o adquirido. En el caso de un problema genético, acá tenemos alteraciones en lo que es el factor 5, también le llaman factor 5 de Leiden, ¿ya? Es lo más común. Y en el caso de adquirido, ¿quién puede tener, por ejemplo, más vulnerabilidad a tener muchos coágulos? Puede ser pacientes que no se mueven, postrados, ¿no? Por eso pacientes postrados siempre tengo que darles una enoxaparina para que por si acaso, ¿no? Para que no se dé ese tipo de trombo. Luego también infartos al miocardio también están propensos a al proceso de hipercoagulabilidad. Luego también fibrilación auricular. Eso lo van a ver toda su vida, chicos. Se van a acordar. Fibrilación auricular, paciente que tiene fibrilación auricular va a tener riesgo a que presente algún tipo de trombo, ¿ya? Así que ahí tienen en cuenta.
ese punto. Y por último, el flujo sanguíneo anómalo, ¿ya? Esto es importante también, chicos. Tenemos que tener en cuenta dos puntos, ¿ya? La éstasis y la turbulencia. En el caso de la éstasis es un factor importante en la producción, por ejemplo, para trombos venosos. En cambio, una alteración como la turbulencia me genera posiblemente alteraciones a nivel arterial. La éstasis, como es por ejemplo en la trombosis venosa profunda, me genera alteración en las venas. Una turbulencia, ¿no? O sea, como que el flujo de la sangre que iba así va ahora así por donde quiere, también me genera riesgo a trombos, pero en la arteria, ¿ya? Acá también mencionan algo adicional. Trombosis venosa tiene un crecimiento en dirección del flujo, en cambio una trombosis arterial tiene un crecimiento retrógrado. Así que el flujo sanguíneo anómalo también me da vulnerabilidad a que presente lo que es un trombo. ¿Cómo así? A ver, voy a detallar un poquito más dibujado. Repitiendo el tema del flujo. Ustedes saben, ¿no? El flujo laminar, normal, ¿no? Acá están todas las células y todos van por una misma dirección. Pero ¿qué pasa si estoy en la arteria y se da lo que es una turbulencia? Si hay una turbulencia, estas células sanguíneas que estaban en el medio van a chocar a lo que es el endotelio y dan más riesgo a que una plaqueta se pegue. Cuando se pega ya la plaqueta al endotelio ya fue, ya la plaqueta piensa que se tiene que formar lo que es una adhesión plaquetaria, llamar a sus hermanos y se forma lo que es un trombo. O peor aún, ¿no? ¿Qué pasa si se da este proceso de turbulencia y los factores de coagulación dicen, ya se acabó todo, mejor hay que retirarnos porque ya se va a dar el proceso de regulación con lo que es el plasminógeno? Pero si hay una turbulencia enorme, esos factores de coagulación no se van a poder retirar, tampoco las plaquetas se van a poder retirar y van a permanecer ahí y van a seguir produciendo y otra vez se genera otro trombo. Así que la triada de Virchow hace que yo piense que el paciente tiene trombosis, por eso tengo que pensar, paciente tiene esto, riesgo a esto, paciente tiene esto, riesgo a esto, paciente tiene esto, riesgo a esto. ¿Ya? Ahora, en el caso de la morfología, vamos a ver que los trombos, un punto importante, chicos, tienen que diferenciar a nivel de lámina cuando es un trombo de un émbolo. Creo que después lo van a ver, pero desde ahorita les digo, ¿no? Un trombo es que, ok, se ha formado y ahí queda, no está pegado ahí a un lado del endotelio porque se originó ahí y se quedó ahí. En cambio, cuando le hablen de la palabra émbolo, es que, ok, se formó aquí lo que es un trombo, pero no sé, por la turbulencia, ¡puc! Un hijito, ¿no? O sea, digamos que un fragmento se salió. Va nadando por ahí, por ahí, por ahí, y justo llega aquí una arteria pequeñita y ¡pum! Lo tapa. Ese es un émbolo. Así que la diferencia entre trombo y émbolo a nivel de láminas histológicas es que el trombo, cuando ustedes vean lo que es un vaso, va a estar así, a nivel excéntrico, o sea, a nivel como que periférico. En cambio, un émbolo, si lo cortan así en la arteria, va a estar así en el medio, no va a estar pegado por ninguna pared porque es móvil, ¿ya? Por eso dice trombos están unidos focalmente en la superficie vascular, ¿ya? Y también aquí le hablan de lo que son las líneas de Sand. Las líneas de Sand, chicos, son estas líneas, como ven acá, la F y la P, ¿no? Acá les puse justo una laminita. La P, ¿para qué es? Para decirles que aquí hay plaquetas. La F, ¿para qué es? Para decirles que aquí hay eritrocitos, por eso está más rosado. Si aparece esta lámina con líneas blancas y también líneas oscuras, piensen que en esta zona se está o se ha producido lo que es un tipo de infarto, ¿ya? Provocado a partir de qué? De un trombo, ¿ya? Por eso menciona aquí. Líneas de sal blancas, depósitos claros de plaqueta y fibrina, oscuras, estas líneas oscuras son los eritrocitos. Otro punto adicional, vamos a ver aquí, es el tema de los trombos murales. Siempre, chicos, cuando vean el término trombos murales, piensen es que es un trombo que se ha originado a partir de esto, ¿ya? A partir de una cavidad cardíaca, especialmente lo que es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y peor aún, ustedes saben que el ventrículo izquierdo es como que el que más trabaja del corazón, porque eyecta sangre y se va por lo que es la aorta y pues ese coágulo que se ha originado aquí y ahora sale al exterior puede llegar a cualquier parte del cuerpo.
¿Y qué pasa si sube? ¡Pum! Arriba, ¿no? Se da un ACV, por eso el paciente con hipertensión tiene que cuidarse, ¿ya? Porque este trombo, ¡pum! Sube o también, ¡pum! Baja. Así que, bueno, eso es por parte de la morfo. Ahora vamos a hablar de la evolución, que también es importante. Vamos a borrar, a ver. ¡Ay! Ujú. Ya. Ujú, ujú. Ya, ahora, en el caso de la evolución, chicos, es cómo así, digamos, evoluciona, cómo así, digamos, se resuelve todo esto de la trombo. Vamos a ver que primero es la resolución, ¿no? O sea, ustedes ya conocen, se forma el trombo por las plaquetas, por los factores de coagulación, pero lo normal es que se regule, ¿no? Por eso hay una resolución gracias al sistema fibrinolítico, que se da normal, ¿no? En fase aguda, en fase temprana, todo chévere. Pero muchas veces eso no se resuelve y se da esto, ¿no? La propagación, la embolización, la organización y la recanalización. En el caso de la propagación, el mismo nombre menciona, ¿no? Se propaga, se acumula más plaquetas, se acumula más fibrina y tapa. Ahora, otro punto, y no es que sea bueno, sino es peor, la embolización, ¿no? Imagínense que esta embolización se da en las piernas. Tengo una trombosis venosa profunda. Pero vamos a hablar ya de una vez para que entiendan un poquito mejor. La embolización, ya saben que era un tipo de fragmento del trombo, ¿no? ¿Y qué pasa si el trombo está en las piernas? Ya, ese es como que el punto de origen. Pero por algún tipo de turbulencia o digamos movimiento brusco de las piernas que haya hecho el paciente, ¡fu! Sale un fragmento. Este fragmento, como está en la vena, va a seguir su trayecto hacia el corazón, ¿no? Sube, 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 con nada choca, sube, sube, llega a lo que es la cavidad derecha. Ahí está lo que es el tronco pulmonar, pum, 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 disnea. Paciente tiene disnea y de la nada menciona que tiene antecedente de trombosis venosa profunda. Esa es la complicación del émbolo, el más frecuente, ¿ya? Como mencionan, la embolización que es la fragmentación o desprendimiento y la migración a otros tejidos. Otro punto también es la organización. Ya la organización no solamente es la acumulación de plaquetas y fibrinas, sino también ya como que se establece ahí, ya es como su casa ya del endotelio. Aquí ingresa lo que son células musculares, fibroblastos, ya con más fuerza o con más como que consistencia se queda el trombo. Y por último, ¿no? Dentro de lo que es la fase crónica, o sea, ya cuando pasa mucho tiempo el paciente con este trombo, puede haber opción también a la recanalización. ¿Ya? O sea, que el mismo cuerpo, ¿no? El mismo organismo forma lo que son canalículos dentro de lo que es el trombo, o sea, perforan lo que es el trombo para que salga pues la sangre. Y al final este trombo pues se va a adherir a lo que es el endotelio como pues, como si fuera la misma pared, ¿no? Del mismo vaso, solamente que van a perforarlo y aquí no pasó nada, ¿no? El trombo se incorpora a lo que es la pared del vaso y se restablece lo que es la luz del vaso. No hay nada más. Ahora, por último, el que siempre preguntan también, coagulación intravascular diseminada o CIT. Ya estos chicos para la vida, cuando lleguen a MED3, se van a acordar también de patología. Una coagulación intravascular diseminada, el mismo nombre lo menciona. Es una coagulación por todos lados, ¿no? Es una aparición súbita, insidiosa y no es relacionado a algún tipo de enfermedad específica. Es una complicación, ¿por qué, chicos? Porque acá dice coagulación diseminada. O sea, hay mucha coagulación, por eso aquí dice activación sistemática de la trombina, que forma muchos trombos, especialmente a nivel de la microcirculación, pero imagínense trombos en varios lugares. Y al final ustedes saben, ¿no? Que los trombos se regulan, así que viene lo que es el tema del sistema fibrinolítico, la fibrinólisis, que al final, destruye y el paciente tiene una hemorragia, ¿ya? Así que estos pacientes van a tener un riesgo de muerte alta, ¿ya? Pueden llegar a tener una falla multiorgánica, no es que sea bonita. Y al final también, adicionalmente, decirle sí, también se le puede llamar coagulopatía de consumo. ¿Y por qué se le llama coagulopatía de consumo? Porque si se dan cuenta, dice formación diseminada de trombos. Así que yo estoy por todos lados haciendo trombos. Me estoy gastando plaquetas y fibrina. Por eso dice coagulopatía de consumo. Estoy consumiendo todo. Ahora sí, vamos a avanzar. Este es con el tema del embolismo, ¿ya? El tema del embolismo vamos a ver qué es la oclusión. ¿La oclusión de qué? De un vaso. Hemos dicho que se da a partir de la fragmentación de un trombo, pero no es lo único. También puede haber un émbolo formado de aire, un émbolo formado de grasa y un émbolo formado de líquido amniótico.
¿ya? Así que vamos a ver los diferentes tipos de embolia. La que les mencioné que se da en la pierna y que sube a lo que es el pulmón es la embolia pulmonar, ¿no? Que se da justamente en la vena, ¿no? Y la vena justamente va por la circulación derecha, por eso dice vía circulación derecha, ya justamente a la arteria pulmonar. Este se da a partir de un paciente que tiene trombosis venosa profunda. Imagínense, está corriendo un maratón o hace alguna fuerza, ¡pum! Sale y sube, 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 llega a lo que es el tronco pulmonar, se estanca y el paciente tiene disnea. ¿Ya? Y de la nada, ¿no? Dices, qué raro, ¿no? El problema era abajo, pero ¿por qué está arriba? Luego tengo el tromboembolismo sistémico, lo que siempre recomiendan al paciente con hipertensión. Dicen que nunca tienen que hacer tantas presiones, que se cuide, que se trate. ¿Para qué? Para que no se produzca esto, ¿ya? Para que no se produzca esto. Aquí vamos a ver que todo nace a partir de un trombo mural, ¿no? O sea, el problema ha nacido aquí, posiblemente en el ventrículo izquierdo. Y estamos viendo que, pues, no sé, ¿no? El ventrículo izquierdo eyecta en algunas de sus fases y ¡pum! Sale lo que es el émbolo, sale por acá, o sale por acá, o sale por el otro lado. Y si en el caso llega aquí, que es la circulación izquierda, porque es la sistémica, porque estamos hablando del lado izquierdo del corazón, pues llega arriba y se produce un infarto cerebral o también conocido como ACV, ¿ya? O también puede llegar abajo, puede llegar a las zonas distales, arriba al encéfalo o abajo a las piernas. Luego tengo la embolia grasa o la médula ósea. Siempre te van a poner paciente que ha tenido fractura, se cayó de la pierna, ¿ya? Eso es fractura de hueso dentro de la embolia grasa. Nosotros sabemos que en los huesos, o sea, no es que todo sea como que duro, sino también tienen sus propios capilares adentro. Y si se rompen los capilares, ¿no? Por algún tipo de fractura, pues está expuesto esos capilares a todo lo que está en su alrededor y puede entrar cualquier cosa, entre ellos grasita, ¿ya? Así que acá vemos la obstrucción se da a partir del ingreso de tejido adiposo o también adicionalmente el ingreso de tejido hematopoyético dentro pues de los capilares rotos, ¿no? ¿Por qué rotos? Porque se ha fracturado justamente un hueso y especialmente los huesos largos se dan, ¿ya? Ah, acá tenemos justamente un émbolo. ¿Por qué saco que es un émbolo? Porque si se dan cuenta no está pegado casi en ningún lado, ¿no? Si estuviera bien pegado o adherido a un lado, diría que es trombo. Luego tengo la embolia aérea. Ya acá veremos que se da a partir de aire, ¿no? Burbujas de aire que coalescen dentro de la arteria. Esto, por ejemplo, lo podemos ver muchas veces en el hospital y siempre hay que tener cuidado, chicos. Desde ahorita les digo, porque yo veía eso en los hospitales y no sé, yo decía que está mal, pero nada me hace caso. Es que, por ejemplo, a ver, nosotros algún tipo de procedimiento tendremos que administrarle algo al paciente, ¿no? Imagínense a nivel de lo que es una vía periférica. Nosotros administramos y yo, o sea, yo no es que administre a ciegas, me da la enfermera y digo, ya pásale, y yo le paso así nomás. No, tengo que ver qué tal va la jeringa. Igual cuando ustedes practiquen PBM en algún momento, ¿no? Primeros auxilios con algún compañero, no los maten. Ojo, chicos, tienen que ver bien la jeringa, porque la jeringa, si tiene mucho aire, puede generar una afección en los vasos y peor aún, un émbolo, ¿ya? Así que tienen que ver bien, ¿no? En la parte de administración al paciente en sus vías, porque muchas veces se les pasa, ¿no? Se les pasa y esto no es que sea como que bonito, porque igual, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en la circulación derecha o izquierda, va a llegar al corazón, posiblemente, ¿no? Si es grande el aire que has pasado, puede llegar al corazón y generar pues una insuficiencia cardíaca, disnea severa, ACV, quién sabe, ¿no? Por eso la embolia aérea no es un juego. Otro punto importante, no solamente en la parte médica, también puede ser, por ejemplo, especialmente en los pacientes, perdón, en los que practican buceo, ¿ya? Los que están, por ejemplo, abajo, no sé cuántos metros, después llegan a un punto donde tienen que subir la superficie. Ese tema de subir a la superficie rápido es un fenómeno de descompresión. Y cuando suben más de lo normal, o sea, más rápido de lo normal, puede también haber riesgo de embolia aérea, ¿ya? Y otro punto importante es que aquí adicionalmente la clase menciona que no suelen ser de riesgo, o sea, un poquito de aire, bueno, ya se le pasa a cualquiera, pero si pasa más de 100 centímetros cúbicos o más, ahí me tengo que preocupar, ya, ahí me tengo que preocupar, porque estas como que burbujas de aéreas igual funcionan como un trombo, ¿no? O sea,
se pega, no pasa lo que es, perdón, no se pega, se mantiene, no pasa lo que es la sangre y isquemia. Y por último tenemos la embolia del líquido amniótico, ¿no? Acá vemos que se da, obviamente por el mismo nombre, ¿no? Por el líquido amniótico en la circulación materna. Aquí la que está afectada no es el feto, es la madre. Y esto se da, ¿por qué? Porque existe lo que es una ruptura en las venas uterinas. ¿Ya? Esta ruptura, al igual que pues cuando vimos aquí la fractura, está dejando exposición a los vasos. Así que dentro de estos vasitos, como está cerca al bebé, van a ingresar líquido amniótico, posiblemente tejido fetal a la circulación materna y se da la complicación para la mamá. Recuerden que este no es como que, de la nada, parecido, no es algo raro, no, es frecuente, es casi la quinta causa de mortalidad materna en el mundo. ¿Ya? Así que ojito con la embolia líquido amniótico. Ahora sí, vamos a ver la primera pregunta. A ver, menciona, mujer de 15 años, ya joven, se cae de la bicicleta, pucha, ya. Se fractura la tibia, ya, tibia, ¿qué será? Un hueso plano, chiquito, grande. A las horas presenta lesiones petequiales en toda la pierna. El médico le dice que se trata de pequeños émbolos, pucha. ¿Qué tipo de proceso de embolización está presentando la paciente? A ver, ¿qué será? Grasa. Muy bien, ¿no? Embolia grasa. ¿Por qué? Porque se dio a partir de Entonces, posiblemente, una fractura de la tibia. Y justo la tibia es un hueso largo, ¿no? Así que va justo acorde a todas las características que hemos visto en el PPT anterior. Ahora ya hablamos de hemorragia, ya hablamos de trombosis, ya hablamos de embolismo. Ahora pasamos a las alteraciones del flujo sanguíneo. Así que en las alteraciones del flujo sanguíneo también tocamos el tema de la trombosis o el émbolo, ¿no? La trombosis que se queda ahí, el émbolo que navega, pero ambas van a generarme necrosis hasta isquemia, porque no llega la sangre, no llega la sangre, ¿ya? Así que vamos a hablar de infartos a partir de la causa de trombosis o embolia. Estos pueden clasificarse según su morfología, perdón, de su morfología se pueden clasificar según su color o infección. El color es más importante, chicos. De ahí viene más, ¿ya? También aquí viene más. En el caso de la morfología, el color, vamos a ver que existen infartos rojos o blancos. Y el mismo nombre ya lo sacas, ¿no? En el caso de infartos rojos, son hemorrágicos. Pero tú dices, tú me has dicho de que el infarto es cuando no llega sangre, ¿no? Por algún tipo de trombo o émbolo, sí, ¿no? Normal. Pero ¿qué pasa si, ok, o sea, bloquea una vía, pero el órgano tiene otra vía? Así que yo bloqueo un lado, pero por el otro lado va a perfundir. Así que el infarto va a ser rojo porque pues lo va a pintar por el otro lado de sangre. En cambio, un infarto blanco es como que un órgano que solamente tiene una vía principal. Le tapa la vía principal, ya por otro lado no llega sangre, ¿ya? Por eso es infarto blanco. Ahora, en el caso de infartos rojos se da, por ejemplo, en una oclusión venosa. En cambio, aquí las blancas, oclusión arterial. Aquí en infartos rojos se da en tejidos más esponjositos, como que suaves, ¿ya? En cambio, aquí se da en tejidos más duros, con gran, digamos, densidad. Otro punto importante para que se genere como que rojita esa zona, que haya una zona de desvío, ¿no? Yo tapo una zona, la zona principal por el desvío, ¿no? Por la zona de evitamiento, pasa. Así que tejidos que tengan circulación doble, o sea, colateral, infartos rojos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el pulmón y el hígado. Esos tienen circulación colateral y posiblemente tengan infartos rojos. Otro punto importante es que también va a aparecer en tejido congestivo, ¿no? En drenaje venoso muy lento. Si va despacio, ¿no? En tema de, digamos, sangrado, obstrucción, da más probabilidad a que pues la circulación colateral llegue, ¿no? Y no pase nada. En cambio, si pierdo, ¡fum!, toda la sangre, ¿no? Al toque, ¡pum!, se tapa, y la sangre al toque llega y como que no puede pasar, es un poquito más riesgoso. Pero si el drenaje venoso es muy lento, como que va a haber posibilidad de que el organismo se adapte. Otro también, restablecimiento del flujo en la zona de oclusión, necrosis previa, ¿no? Por eso está rojito, por el restablecimiento del flujo. Acá está. Ahora, en el caso de los infartos blancos o también llamados anémicos, tenemos esto, ¿no? Oclusión arterial, especialmente en zonas con mayor irrigación. ¿Quiénes tienen mayor irrigación? El corazón, el vaso y, como ven acá en la imagen, creo que el riñón. Aquí hemos dicho que la comparación es que aquí son como que tejidos con más densidad y que tienen limitación de la salida de sangre. Y aquí hemos dicho que es importante la circulación colateral, pero aquí
Como ven, la vía principal está tapada, por eso hay circulación terminal, ¿no? No hay otra vía como la colateral. Y por eso se tapa y ya queda así. Ahora, otro punto importante, aparte del color, es la presencia de infección. Puede haber infartos sépticos o asépticos. Los asépticos no dicen que son frecuentes, pero yo diría que los sépticos son más frecuentes. El mismo nombre lo saca, ¿no? El tema de séptico significa que este infarto está infectado, ¿no? Por el ingreso de algún tipo de patógeno, microbio, bacteria especialmente, al tejido necrótico. O también embolia en vegetaciones, especialmente en válvulas, ¿no? En válvulas protésicas se da lo que es estas infecciones. Otro punto importante son los factores que condicionan a que el paciente tenga el infarto. Y son 4 puntos. ¿Ya? En el caso del primer punto, la naturaleza del riesgo sanguíneo, ¿no? Ay, a ver un ratito, chicas. Creo que mi impresora está loca. Bueno, tenemos el primero, ¿no? Del riesgo sanguíneo. Esto es por la vía, ¿no? Tendrá una vía. Ay, un ratito, chicas. Parece que mi impresora está pidiendo hoja. Un ratito, por favor. Ya, ya, chicas. A ver. Ujú. Ya, en la naturaleza del riesgo sanguíneo tenemos el tema de colateral y terminal, que hemos dicho acá, ¿no? La colateral es que tiene como que una vía para que se restablezca lo que es el flujo sanguíneo. En cambio, si tienes la vía principal ya tapada, ya fue, ¿no? Como que la obstrucción va a ser más masiva, el órgano va a presentar más alteración. Luego tenemos el flujo, o bueno, la velocidad de oclusión, ¿no? Que era con el mismo tema de aquí. Si yo tengo como que una velocidad rápida, ya no hay opción, aunque tenga el órgano lo que es una circulación colateral, como se ha ocluido súper rápido, ahí queda. En cambio, si fuera lenta, ¿no? Como que normal, ¿no? Se da tiempo todavía para adaptarse y se resiste a la hipoxia. Otro punto, la vulnerabilidad de la hipoxia, ¿no? Depende dónde se dé también el infarto. Por ejemplo, si se da el infarto justo en las células musculares, estas resisten 20 a 30 minutos sin oxígeno. Si se da en el corazón, bueno, puede durar hasta horas, pero ya desde como que las primeras horas ya se da la alteración de la función del corazoncito, que es la contracción. Pero el que no se deben olvidar, chicos, es el cerebro, ¿ya? El cerebro no puede estar sin oxígeno. 3 a 4 minutos se me pierde lo que son neuronas, ¿ya? Por eso el tiempo es cerebro, chicos, acuérdense eso. Y por otro lado tenemos el contenido de la sangre. No puedo que tenga bastante sangre, pero ¿qué pasa si ese sangre, ese, digamos, glóbulo rojo, no me transporta correctamente el oxígeno? O posiblemente sea un paciente anémico, así que al final también hay riesgo de que el paciente tenga algún tipo de infarto. Así que estos son 4 puntos importantes o factores importantes para que el paciente desarrolle algún tipo de infarto. Ahora, tenemos la primera pregunta. Menciona, es una característica de los infartos blancos, excepto, a ver chicos, ¿cuál sería una característica? Excepto, siempre lean hasta el excepto. Son producto de las oclusiones venosas. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿no? Son productos de las oclusiones venosas. Aquí, a ver, el corazón es uno de los órganos donde se le observa. Ya, muy bien, porque el corazón justamente está con, bueno, dentro de los órganos que reciben mayor perfusión y justo eran dentro de los infartos blancos. Tejido sólido, sí, ¿no? Porque en el caso de los rojos eran los blandos. Tejido con circulación terminal, sí, por eso son blancos. Tienden a adoptar forma de cuña. Bueno, sí, a veces, no a veces. Este, forma de cuña es así, chicos, ya. Es como, por ejemplo, el riñón que hemos visto, ¿no? La zona blanca. Esa zona blanca tiene forma algunas veces así, de cuña, ¿no? Porque se infarta justo una arteria y es una arteria secundaria, y esa arteria secundaria solamente irrigaba este lóbulo. Así que no se va a poner blanco todo el riñón, solamente una parte. Por eso dice en forma de cuña.
Y por último dice, se produce en oclusiones venosas. No, hemos dicho que se da en arteriales. Ahora sí, vamos a hablar por último del shock. Último respiro, chicos, último respiro, perdón, último esfuerzo. Así que vamos a hablar que el shock es como una pérdida de sangre, pero en este caso masiva, ¿ya? Que muchas veces lo vemos en los pacientes con la presión arterial súper baja, ¿ya? Así que mencionamos y leemos. En contraste con el flujo vascular y local, la disminución sistémica del flujo sanguíneo, ¿no? Disminuye sangre que se refleja en ¿dónde? En la presión arterial. Por eso estos pacientes tienen hipotensión, ¿ya? Así que estos pacientes, cuando tienen shock, lo tengo que clasificar por cuál fue la causa, ¿ya? Y también justo con la causa lo llaman de diferentes nombres. Puede ser shock hipovolémico, con hemorragia, pérdida de fluidos. ¿Quién puede perder fluidos? Paciente, por ejemplo, con traumatismo, puede ser algunos tipos de, no sé, vómitos frecuentes, diarrea frecuente, ¿no? Pérdida de líquidos en general. Luego, paciente con problemas neurológicos, shock neurológico. Paciente que se ha infectado de manera masiva, shock séptico. Paciente que tenga problema en cualquier parte del corazón, pero específicamente el corazón, shock cardiogénico. Paciente que, por ejemplo, ha estado hospitalizado y el doctor nunca le ha dicho a qué es alérgico y le da penicilina y luego ves que es alérgico a la penicilina y se hincha, así como lo hemos visto en algunas series animadas, shock anafiláctico. Por eso es siempre bueno preguntar al paciente de qué es alérgico. Y por último tenemos el shock obstructivo, que justamente se da por algún tipo de obstrucción que puede ser el trombo, ¿ya? Pero los más importantes, según el libro, ¿no? Según el Robbins, es los tres: cardiogénico, hipovolémico y shock anafiláctico shock asociado a la inflamación sistémica, que es el shock séptico, ¿ya? Algunas veces los exámenes mencionan, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos más principales de shock? Estos tres: cardiogénico, hipovolémico y shock séptico. Cada uno se da con diferentes, bueno, causas. El shock cardiogénico es por cualquier problema del corazón, sea funcional o estructural. En el caso hipovolémico es pérdida de líquidos, hemorragia, vómito, diarrea, traumáticos, quemados. En el caso de shock séptico, cualquier bacteria que haya ingresado y el paciente no se haya tratado de manera correcta, ¿ya? Ahora, en el caso de las fases de shock, vamos a ver que existe fase no progresiva inicial, fase progresiva y fase irreversible. En el caso de la fase no progresiva inicial, ok, estoy perdiendo sangre, así que tengo que activar mis mecanismos de compensación para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Así que todo inicia primero por la detección de la presión. ¿Quiénes detectan la presión? Los receptores, los varoreceptores, ¿no? Estos dicen, pucha, la presión está baja, ¿no? Hay que activar o darle señal al sistema nervioso y este activa lo que es el sistema simpático y activa lo que son las catecolaminas, ¿ya? Activa también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién es más rápido, las catecolaminas o el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Las catecolaminas, ¿no? Luego se activa esto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ¿cuál es la intención? Que se compense la pérdida de sangre, ¿no? Taquicardia, vasoconstricción periférica, retención de sodio y agua. Mientras el paciente llega a hospitalización con eso, ya tú tienes que pensar qué vas a hacer, porque estos mecanismos de compensación no es que van a durar para siempre, sino van a tener un punto como que límite y todo de ahí, ¡pum!, cae, ¿no? Y eso es peor para el paciente. Luego sigue la fase progresiva, ya no has hecho nada, ya los mecanismos de compensación como que ya han caído. Ahora sí, el organismo está fuera de límite, o sea, fuera de, perdón, de lo que son las reservas, ya está utilizando hasta el ATP. Por eso el paciente, como está utilizando el ATP, ya no tiene oxígeno porque está perdiendo sangre de un lado, pues todos los mecanismos o las reacciones metabólicas que funcionaban con oxígeno ya no. Ahora se van por la fase anaeróbica, ¿no? Como la glucólisis anaeróbica. Y esto de la glucólisis anaeróbica me va a generar un pH más reducido. Así que peor aún, ¿no? Y adicional a esto, siempre cuando el pH está disminuido, cuando el ácido láctico está aumentado, hay dolor horrible, ¿ya?
Luego, fase irreversible. Ya aquí ya fue, chicos, ¿no? Es un caso grave, ya aquí no se puede hacer nada. Ya utilizó o hizo todo lo que pudo el organismo para salvarse, pero ya aquí se destruyó totalmente, ¿no? En este caso las células, todas fueron por la vía de la muerte celular, apoptosis, destruyeron, bueno, la parte nuclear, salieron todas las enzimas lisosómicas, destruyeron la parte de las membranas celulares, núcleo y todo. Así que esto es como que la fase más avanzada del shock y ya no se puede hacer nada aquí. Ahora, en el caso de la morfología, ¿no? Mientras está fallando los sistemas moleculares, también hay fallas justamente en los órganos. Por ejemplo, en el caso de que pues, la parte suprarrenal no reciba oxígeno, hay depresión de los lípidos en las zonas corticales. En el caso que exista falla de oxígeno en los riñones, hay necrosis tubular aguda. Si no llega, por ejemplo, oxígeno en los pulmones, muchas veces en la parte del choque hipovolémico, o sea, siendo los pulmones como algo secundario, no se afectan mucho, ¿no? Luego, en el caso del shock séptico, este sí tiene muchos problemas, ¿no? Es un shock que afecta a todo el cuerpo, se da posiblemente también con la aparición de microtrombos, que es el SIT. También hay hemorragias, ¿no? Que también se da, bueno, el consumo de plaquetas y factores de coagulación. Así que para adicionar este punto del shock, vamos a ver, o repetir, ¿no? Que se da a partir de un estado de hipoperfusión. ¿Por qué hay hipoperfusión? Porque imagínense, paciente traumatizado, sale sangre. Toda esa sangre cae. Pierdo 2 litros, la presión cae, ¿no? Y es una presión que se maneja todo el cuerpo, por eso dice hipoperfusión sistémica. Luego, hemos dicho que existen 3 tipos más principales de shock: cardiogénico, hipovolémico y el séptico, ¿ya? Adicionalmente, también, ¿no? Está el neurológico, anafiláctico, pero estos son los 3 más importantes. Acá también otro punto importante. Si los mecanismos de compensación fallaron, pues ahora, digamos, las reacciones metabólicas van a utilizar lo que es la fase, perdón, la fase anaeróbica. ¿Por qué? Porque los mecanismos de compensación están fallando, ya no hay oxígeno en el cuerpo y bueno, hay una lesión tisular por hipoxia, ¿ya? Y acá adicional mencionan el shock séptico que está provocado por infección bacteriana, vírica y fúngica, ¿no? Este se va a caracterizar por posiblemente edema tisular, por coagulación intravascular diseminada, como vemos aquí, y alteraciones metabólicas que producen alteraciones en órganos y al final fallecimiento, ¿no? Me tengo que preocupar mucho por el shock séptico. Y adicional a ello, hay cambios tisulares y, bueno, celulares inducidos por el shock en cualquier tejido. Repetimos, ¿no? Los riñones, ¿qué producen? No, perdón, ¿qué se va a producir cuando hay una hipoxia a este nivel? Porque no hay sangre, ya está el paciente como que está perdiendo toda la sangre que puede, porque nadie está haciendo nada. Se da la necrosis tubular aguda. Y esto se va a reflejar cuando el paciente tenga oliguria o azoemia, ¿no? El paciente, ves ahí sus niveles de creatinina, urea, hasta por los cielos. Luego, pulmones. Este puede tener lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede llegar a tener un edema alveolar. Otro, el encéfalo. Va a tener hemorragias microscópicas. Ya también puede haber necrosis en irrigación terminal. Y por último, el corazón, ¿no? Que disminuye lo que es la función de la precarga. Si hablamos de shock, estaríamos hablando del cardiogénico, ¿no? Porque hay una falla del funcionamiento cardíaco y se da lo que es una hipoperfusión tisular porque la precarga no está funcionando bien, así que la circulación sistémica va a fallar. Y de ahí nada más, creo. Ah, sí, eso sería todo. No sé si quedó claro. Yanela, Eva, ya, Yanela, Sí, ¿todo todo. bien? Ya, a ver, todo claro. Entonces, vamos con las preguntas, algunas, ¿ya? Para cerrar ya el bloque. Así que tenemos la primera pregunta. A ver, menciona, la respuesta inmediata a la lesión vascular consiste, imagínense, estoy jugando con mi gato, cocino y ¡fum! Salió sangre. ¿Qué es lo primero que hace el organismo? ¿Qué hace? Mi vaso se ha roto, sale sangre. ¿Qué es lo primero que se hace? Pista, hemos dicho que existen 3 pasos. ¿Cuál es el primero? No empieza con B y termina en N.
Y lo hacen las catecolaminas. La vasoconstricción. Muy bien, la vasoconstricción, ¿no? Porque si está sangrando, no vienen directamente las plaquetas. Mientras que lleguen las plaquetas, tengo que cerrar lo que es el vaso, ¿no? Para no perder tanta sangre. Así que se da la vasoconstricción en primer lugar. Otro punto. Mencionan, con respecto a la trombosis, ¿cuál de las siguientes se podría considerar como el factor más importante de la generación de trombos? Les doy una pista, chicos. Esto se da con el tema de la triada de Virchow. Hemos dicho que acá había uno, acá había otro, pero alguien estaba en la punta, ¿no? Que si se dañaba esto, pucha, de lo bueno que era malo, ¿no? Activaba todas sus como que funciones malas y era peor. ¿Quién es? Lesión endotelial. Ujú, muy bien, ¿no? La lesión endotelial. Ahora, menciona, la coagulopatía de consumo se presenta en la coagulopatía de consumo, no estoy consumiendo todo, plaquetas, consumo factores de coagulación. ¿Para qué será? ¿O dónde está? Y está ahí microtrombos, microtrombos, microtrombos. A ver, chicos, ¿qué sería? Termina con D y se puede decir abreviadamente. Suena como el amigo de Manny de la era del hielo. A ver, esta es la D. A ver, voy a esperar 5 segundos, si no. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aquí era Sid, ¿no? Por eso decía Manny. Así creo que se llama. Pero justo Sid habla de esto, coagulopatía intravascular diseminada. La coagulopatía de consumo es es provocada por el consumo de las plaquetas y los factores de coagulación, porque se genera trombos en varias partes, por eso es diseminada. Y al final viene el proceso de fibrinólisis y me destruye todos estos trombos y el paciente posiblemente muera por pérdida de mucha sangre, ¿ya? Por hemorragia. De ahí, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que nada más. Así que eso sería todo, chicas. Más bien, porfis, no se vayan porque ahorita voy a compartir el post-test. Em, Creo que esta clase todavía no la han llevado, ¿no? Estamos adelantados a la teoría, ¿cierto, Eva? Ya, Sí. espero que les haya servido la clase anterior y no sé si haya cambiado mucho la teoría que les di de la semana 3 con la que recibieron, o que quisiera saber cómo les fue, ¿no? Sí, sí fue lo mismo. Ah, ya, menos mal. Igual cualquier cosita, algo que agreguen, me avisa. Ya, Ya, a ver, gracias. voy a detener la grabación.